Emitir. Y aquí, Sebastián, nos está saludando a todos por ahí. Ok, está grabando esto. Entonces, bueno, vamos a continuar. Creo que vimos, ya no me acuerdo. Demostramos que toda función continua es integrable, me parece. Entonces, sí vamos a ver, nos quedamos en un ejemplo. Y era este que tiene muchas discontinuidades. Entonces, sea f definida en este rectángulo a los reales. Y era la función f de xy que está definida como 1 si x está entre 0 y aquí un medio, lo regular 0, si x está entre un medio y 1. Entonces, admitir todo, admitir todo. Entonces, ok, vamos a ver, ¿se acuerdan que este es un ejemplo que ven en cálculo 1, solamente que en cálculo 1 la discontinuidad es solamente en un punto y aquí es sobre un número infinito de puntos, de hecho. Y entonces había hecho la grafiquita, que es algo así. Entonces es una función de R2 en R definida sobre el rectángulo 0, 1. Vamos aquí. Ahí está. Entonces de 0 a 1, de 0 a 1. Y voy a pintar en azul. La primera parte dice que vale 1 si x está entre 0 y 1 medio. Entonces, entre 0 y 1 medio, esta cosa vale 1. Entonces, como que está así. Ay, no sé. No soy bueno para hacer esto. Entonces está aquí arriba todo esto, ¿no? En el plano z igual a 1. Con esto, todo esto marcado. Y vale 0 si x está entre 0 y 1 medio. Entonces, aquí sí es punteado. Entonces, así se ve nuestra función aquí. Entonces, si es integrable, lo que vamos a calcular es el volumen bajo esta gráfica. Entonces, vamos a ver si es integrable o no usando la definición, digamos, para tener un ejemplo más de cómo usar la definición cuando tengamos algo así. Entonces, me voy a centrar en el dominio, que es x, y, y estamos en el rectángulo 0, 1, 0, 1. Y el punto de discontinuidades está aquí, en un medio. Entonces vamos a proceder igual que como hicieron en cálculo 2 con la función definida de R en R, que era discontinua en un punto. Entonces vamos a tomar una partición de manera que encerremos donde tenemos el problema, donde tenemos las discontinuidades, que es x igual a 1 medio. Entonces vamos a decir, sea epsilon mayor que 0, y vamos a dar la partición P igual a P1 plus P2, partición del rectángulo, le voy a denotar R1, que quiere decir que es el rectángulo del lado 1. ¿Okay? Entonces, una partición así, de tal manera que la P1 que está sobre X esté dada como, este punto es 0, entonces 0, y de manera que lo encierre aquí.
Entonces voy a tomar precisamente esa épsilon, de manera que esto sea 1/2 menos épsilon sobre 2, y este punto de aquí sea 1/2 más épsilon entre 2. Entonces, 1/2 menos Perdón que lo interrumpa, profe. Creo que hay una compañera que quiere entrar. épsilon entre 2. Sí, gracias. Admitir todo. Ya está. 1 más épsilon entre 2, 1 menos épsilon entre 2, 1, 1/2 más épsilon entre 2. Sí, bueno, voy a dejarlo así para que me quede justo como quiero. Entonces, y 1, ¿no? Entonces, la idea es encerrar esta cosa y cuando tome el épsilon muy pequeño, entonces esto se va a ir reduciendo, digamos, más o menos es como la idea. Y P2 lo voy a dejar tal cual como 0, 1. Ok, entonces esta partición me va a generar, ¿cuántos rectángulos? 3 por 1. O sea, aquí el K, recordando nuestra notación, esta sería K1, K2, K3, ¿no? Entonces, K3, bueno, perdón, K1 es 3 y K2 es 1. Entonces, tenemos, esto ya no es necesario estarlo haciendo, pero lo pongo porque, ¿No es necesario poner el 1/2 en la partición P1? ¿cómo? No es 1/2. necesario, o sea, pregunto, ¿no es necesario poner el 1/2 en esa partición? Poner el 1/2. Ajá. O, No, porque justamente es ahí donde está el problema, digamos, y lo que estoy haciendo es como encerrando precisamente ese 1/2 de ahí. O sea, mi partición solamente es este, este, este y este, de manera que en este quede encerrado el 1/2. O sea, no le estoy agregando como ese 1/2 aparte ahí, ¿me explico? ok, gracias. Sí, entonces me está generando estos 3 rectángulos, estos 3. Este sería R1, este sería R2 y este sería R3, ¿ok? Entonces, repito, ¿por qué no lo estoy poniendo? Porque la idea es que, como este epsilon es muy pequeño, a la hora de hacer las sumas y todo esto, esta cosa se vaya encerrando y se vaya acercando cada vez más como que a algún medio para quitarlo de ahí de alguna manera, y como que aislarlo de alguna forma, digamos. Entonces, por eso no lo estoy incluyendo ahí. Entonces, a ver, entonces tenemos 3 subrectángulos. Ahora, el rectángulo R1, a ver, voy a ponerlos así para que quede todavía mejor con este ejemplo, que ya será el último que hagamos. Entonces, ¿quién va a ser R1? Va a ser 0,1 menos epsilon entre 2, cruz 0,1, ¿no? Ese sería mi rectángulo 1. Mi rectángulo 2 sería 1 menos epsilon sobre 2, 1 más epsilon entre 2, 0,1. Y mi rectángulo R3 sería 1 más epsilon sobre 2, 1, cruz 0,1. Entonces, la idea de lo que vamos a ver hoy con lo del Lebesgue precisamente es que ya no tengamos que estar haciendo estas cosas para ver si una función con un montón de discontinuidades es continua o no. De hecho, vamos a ver, por ejemplo, o sea, siempre que tengo un conjunto numerable, eso va a tener medida de Lebesgue 0. Y de hecho hay conjuntos infinitos, incluso no numerables, como el Cantor, que tienen medida de Lebesgue 0. Entonces, si en mi dominio tengo algo tan raro como un Cantor, por ejemplo, mi función va a ser integrable ahí. Entonces, es una herramienta muy poderosa eso que vamos a ver. Pero ahorita, como no lo tengo, y para ver algunas cosas, precisamente por eso puse este ejemplo, para ver cómo atacarlo con las definiciones. Entonces, el epsilon evidentemente lo estamos agarrando mayor que 0 y menor que 1 para que, por ejemplo,
1 menos epsilon sobre 2 quede precisamente aquí en medio y el 1 más epsilon sobre 2 quede acá en medio, ¿no? Digamos. Entonces, entonces aquí tengo en cada subrectángulo por ejemplo en R1, yo tengo que, ya no voy a ponerle el ínfimo de la f de x, tal que, porque ya sabemos cómo está definido. Entonces, el ínfimo en R1, ¿quién sería? Pues como está definida la función, hagan de cuenta que esta partición está hecha aquí. Entonces, o sea, de hecho está aquí, nada más que aquí estaría, digamos así, como encerrado el 1 medio. Entonces, el R1, que sería este principio, solamente puede valer 1 o 0. Entonces, en ese rectángulo, ¿cuánto vale el ínfimo? Pues vale 1, porque la función vale 1 solamente aquí, y vale 0 acá. Y el supremo o máximo, en este caso, aquí en este pedazo, vale 1 también, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Luego aquí en el otro, en el de en medio sí tiene puntos que valen 1 y tiene puntos que valen 0. Entonces, en este rectángulo R2, el M2 valdría 0 y el M2 mayúscula valdría 1. Y en el R3, que nada más está aquí, en la parte amarilla, que es la función vale 0 solamente. Entonces, M3 y M3 mayúscula valen 0, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo que ir viendo en cada subrectángulo qué es lo que tengo y de acuerdo a la función como la tengo definida ahí. Entonces, ya con todo esto, ¿qué hago? Voy a construir las sumas superiores, inferiores y voy a ver que la diferencia sea menor que epsilon. Entonces, las sumas, perdón, inferiores, por definición es la suma desde igual a 1 hasta mu. Ahorita ponemos mu, ya sabemos que es ¿no? O sea, mu es K1 por K2. Entonces va a ser la suma desde 1 hasta 3 de los MIs por la medida, en este caso el área, de cada subrectángulo I. En este caso tengo 3. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la suma desde igual a 1 hasta 3, porque mu vale 3 subrectángulos de MI por la medida de cada uno de ellos. Y entonces esto me queda como el M1 por la medida del rectángulo 1 más M2 por la medida del rectángulo 2 más M3 por la medida del rectángulo 3. Pero, bueno, M1 vale 1, M2 y M3 valen 0. Entonces, esto se me elimina y esta suma me queda como 1 por la medida de R1, pero R1 es Entonces tiene base 1 menos epsilon entre 2 y altura 1, ¿no? Es este rectangulito de aquí. Base por altura y eso me da su medida, o sea, su área. Entonces este es 1, lo voy a poner así, por 1 menos epsilon sobre 2. Y esto me queda 1 menos epsilon sobre 2. Ok, ahí vamos. Entonces, solo con mi partición que di, solamente tengo esto. ¿Por qué la doy así? Porque en todo este pedazo es continua la función y en todo este pedazo también, solamente donde no es aquí. Entonces, por eso la doy de esta manera. Y análogamente, entonces hago las sumas superiores para esta partición, que sería la suma desde igual a 1 hasta mu, de mi grandota por la medida de cada uno de los subrectángulos que me generó esa partición P. Entonces es la suma desde igual a 1 hasta 3 con esta partición que dimos por MI por M de RI. Y esto, si extiendo la suma, es M1. O sea, es exactamente, si checan cómo hicieron esto en cálculo 1, van a ver que es exactamente lo mismo. Claro, nada más que ahí teníamos intervalos y no teníamos rectángulos. Entonces, en este caso, solo sobrevive M1 y M2. Entonces me queda M1 que vale 1 por M de R1 más M2 que vale 1 y este vale 0. Sí, ¿verdad? El 3 vale 0, sí.
más la medida de R2. Entonces, R1, ¿quién es? Si es R1, ¿verdad? Es este, base, 1 menos epsilon sobre 2 por altura 1. Entonces me queda 1 menos epsilon sobre 2. Más la medida de R2. Y la medida de R2 es este por la altura, es decir, 1 más epsilon entre 2 menos 1 menos epsilon entre 2 por 1, que es la altura. Entonces esto me queda 1 menos epsilon entre 2 más 1 menos 1, 0, epsilon más epsilon, 2 epsilon más epsilon. Entonces esto me queda 1/2 más epsilon entre 2, ¿verdad? Creo, ¿o no? Sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Ok, entonces ahora hacemos la diferencia. Sumas superiores menos sumas inferiores. Y esto era 1/2 menos epsilon entre 2 menos 1/2. Ay, aquí. Me equivoqué. Este es más, perdón. Suma superior es 1/2 más epsilon entre 2 menos 1/2 más epsilon entre 2. Bueno, así, más epsilon entre 2. Entonces esto me queda epsilon entre 2 más epsilon entre 2. Me queda igual a epsilon. Ok, entonces digamos que aquí lo que tuve que haber puesto para que me quede así, le podemos poner epsilon entre 4, ¿están de acuerdo? Para que aquí al final me quede epsilon entre 2 y diga que esto es menor que epsilon. Pero digamos, esto de por sí ya me dice eso. No sé si me explico. Porque tengo que ver que la suma, la diferencia es menor que epsilon, ¿no? Y aquí la diferencia me está dando igual a epsilon, pero digamos que realmente lo que tuve que hacer es poner 1/2 menos epsilon prima, si quieren aquí. Por eso siempre lo hago así, porque luego no. Y aquí 1/2 más epsilon prima. Y entonces cuando haga todo esto voy a tomar epsilon prima igual a epsilon sobre 4 y entonces ya me quedaría menor que epsilon. Sí, pero igual, o sea, en un examen y todo uno ya entiende que esto está correcto, pues, porque esta cantidad es tan pequeña como yo quiera, o sea, es menor que un epsilon. Si a este le llamo epsilon prima, menor que un epsilon, digamos. Oiga, profe, solo me perdí en una parte. En la tercera Ajá. línea de abajo para arriba, en la En, siguiente. en la siguiente, una, 2, 3, aquí. En la segunda, sí, justo. Ahí el segundo, bueno, en la segunda igualdad, ¿por qué es ese segundo sumando? El 1 ¿Cuál? más epsilon entre 2 menos 1 menos epsilon entre 2. ¿Ese de Ah, ahí por dónde porque, sale? sí, porque es la medida de R2. Pero Entonces, R2, su base valía 1/2, ¿no? no. R2 es el que está en amarillos aquí, este es R2. Y su base vale... Su base vale este valor, que es 1/2 más epsilon sobre 2, Claro. menos este de aquí, ¿no? Y entonces Sí. te queda lo que está ahí, ¿no? Ya lo entendí. Gracias, No, profe. está muy bien, sí. Entonces, ese es todo este completo, digamos, porque si no estaría, o sea, justamente la idea es que esto se vaya recorriendo cada vez más hasta que me quede una línea. Y entonces, precisamente aquí en este dibujo, pero en este dibujo me queda como que todo este plano, no sé si ves todo ese plano. Entonces, lo que me está diciendo esto es como yo estoy calculando el volumen, este plano tiene volumen 0. O sea, sí tiene área, pero su volumen es 0. Es el análogo a cuando en R2 tenían, ¿cómo era en R2? Tenían, por ejemplo, esto así, ¿no? Y decían sí es integrable, y entonces encerraban igual entre los dos, y entonces lo que iban haciendo es precisamente que este punto tenía esto, contribuía con esto al área al final, o sea, una línea, y una línea no tiene área, ¿no?
Y entonces esto realmente no contribuye al área que estoy calculando bajo la curva. Entonces, este ejemplo es el análogo a ese, pero en una dimensión más, porque ahora no estoy calculando área, estoy calculando volumen bajo esta función. Y entonces todo este conjunto de discontinuidades tiene área, sí tiene área, es un plano, pero tiene volumen cero. Entonces todo esto no contribuye a la hora que yo calcule el volumen, es lo que me está diciendo esto. Es decir, las discontinuidades, ¿cómo las escribiría aquí? Que creo que ya las habíamos denotado así, ¿no? F, ¿y qué le había puesto? FR me parece, igual. Sí, ¿verdad? FR. Entonces, ¿cuál sería el conjunto de discontinuidades acá? Pues sería el conjunto abierto un medio, coma Y, ¿no? Porque en Y no importa qué es lo que tenga. Entonces sería en X un medio y en Y todo esto, acotado de 0 a 1. Entonces es todo ese plano en R2, tal que Y está entre 0 y 1. Y bueno, y ustedes saben que esta cosa tiene un conjunto no numerable de puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces es discontinua en todo este conjunto, pero es integrable. Y la razón de eso va a ser porque, por eso, al haber la confusión cuando al principio dije el área le voy a llamar Jordan, pero mejor ya no le puse contenido. Y digamos es en ese sentido, si yo estoy en R, estoy calculando área. Y entonces si algo tiene área 0 ahí, la función es integrable. Pero ya en R2 estoy calculando volumen. Entonces si algo tiene volumen 0, es integrable. Si estoy en R3, estoy calculando un 3 volumen. Entonces si algo tiene 3 volumen 0, que sería algo tridimensional, que no tiene volumen, 4 volumen, entonces la función sería integrable. No sé si me explico. Entonces la diferencia es que este conjunto, por ejemplo, si lo veo como un volumen, o sea, tiene interior 0, digamos, en ese sentido que estoy explicando, a diferencia del otro que sí era todo completo, el 0101 con racionales y irracionales. Ese sí tenía interior, pero este, viéndolo como un volumen, sería algo que no tiene interior 0, digamos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque van a ver en algunos libros que no hacen a lo mejor la medida de Lebesgue y hablan de eso. Y ponen que si el conjunto de discontinuidades es un conjunto tal que el interior es 0, entonces la función es integrable, pero da la casualidad de que no todos los conjuntos con interior 0 van a ser integrables, y entonces por eso es mejor meter la medida de Lebesgue. Perdón, tal vez sea muy bobo, pero como que es lo mismo decir que tiene interior cero que el interior es vacío. No, bueno, estrictamente hablando no sería lo mismo, claro, porque digamos el vacío pues no tiene elementos y el 0 sería un elemento, entonces, Sí. sí, así muy, muy quisquilloso y ya ves, bueno, hay gente que así lo hace, ¿no? Pero sí, tú nada más piensa que no tiene. Y de hecho, por ejemplo, el vacío, vamos a ver, no, ¿cómo hacemos medida del Lebesgue? Yo la denotaba así antes, pero eso se va a confundir con la longitud de un intervalo. Entonces voy a usar la notación que es una lambda. Entonces, de hecho, el vacío tiene medida de Lebesgue 0, por ejemplo. Eso lo vamos a ver ahorita. Ah, va que va. Pero sí, De hecho, es parte pero de la sí, definición, ¿no? ¿eso? No, 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 yo me acuerdo no, que no. sí, que una medida es medida si la medida del vacío es 0 y otras par de propiedades, ¿no? Ah, pero medida, sí. Sí, medida. Pero ya que la medida de Lebesgue sea 0, no eso, la medida de Lebesgue del vacío, eso ya no se pide cuando se define medida de Lebesgue. Es que ahí viene, es donde vienen las diferencias, por ejemplo, cuando ustedes hablan de rectángulos, por ejemplo, o de cosas así que se les puede definir un área, entonces todo coincide. La medida de Lebesgue es la misma que la medida que me estás diciendo tú ahorita, que es el área, digamos. Y es igual que el contenido de Jordan, y es igual que
hay un montón de medidas ahí. Pero cuando la cosa no es así como esto, sino es algo más general, entonces ya las medidas son distintas. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, cuando defines medida como área, digamos, como área, sí pides que el área del vacío sea cero. Eso seguramente lo viste en cálculo 2. En análisis. Bueno, ya Análisis llevaste 2. análisis. Sí. O sea, de hecho, híjole, es que no sé si por el tiempo, pero ¿se acuerdan de lo que vimos la primera clase, ¿no? De partir los rectángulos, etcétera, etcétera? Y les mencionaba que si eran disjuntos los conjuntos, entonces el área tenía que ser aditiva, etcétera. Entonces, justo es de lo que está hablando su compañero. O sea, lo que uno tiene que hacer es precisamente definir área, y entonces lo que uno hace es, por ejemplo, dices que a ver, voy a ponerles aquí eso así. Por ejemplo, dices, si A es una colección de conjuntos, esto lo voy a quitar, pero porque se supone que es tema de, en cálculo a lo mejor debieron ver, o en análisis los que ya llevan. Es una colección de conjuntos, hablemos de Rn aquí, de Rn. Y entonces si esa colección es tal que cumple justo lo que dice él, ¿no? Por ejemplo, que si tengo el rectángulo del lado A, entonces ese rectángulo es parte de esa colección, donde A es la longitud. Luego dices, si tengo dos figuras que son congruentes, o sea, si tengo un conjunto, no sé, A1 en A, y tengo otro conjunto que es congruente con él, entonces A2 tiene que ser parte de esta colección también. Luego dices, si tengo dos de esa colección, entonces la intersección de los interiores es vacía. Entonces la unión de esos dos también va a ser parte de esa colección. ¿Y cuál es la otra? Si uno está contenido en otro. Si, por ejemplo, si tengo A1 y A2 en A, y A1 está contenido en A2. Bueno, y si digo algo mal me corriges porque yo no me acuerdo muy bien de esto, pero Yo tampoco, profe. si A1 está contenido en A2, entonces la diferencia tiene que estar también ahí. Y luego, después de que defines esta colección, entonces ya viene lo que tú dices. Dices, defines una función que es M, que es algo que va de esta colección a los reales, y entonces esto le llamas, es una medida, pero digamos en el caso general de que sea un espacio métrico, pero aquí dirías es un n volumen, digamos. Es un n volumen de A. Si cumple ahora sí lo que decías, ¿no? Que la medida del vacío es el vacío, aunque esto no es necesario pedirlo, porque el vacío es su conjunto de cualquier conjunto, y entonces en particular es su conjunto de un conjunto medible. Y entonces por estas propiedades de medida que le pides, entonces tiene medida cero, digamos. Pero pides que la medida sea mayor o igual que cero, que es algo que hemos estado usando aquí. Para todo A y en A, por ejemplo, pides que si son congruentes, o sea, si A1 es congruente con A2, lo que decía, ahora sí, que la medida de A1 sea igual a la medida de A2. Y luego si pasa igual esto que que los interiores, su intersección sea vacía, entonces la medida de la unión es la suma de las medidas, por ejemplo. Entonces, estas propiedades son justo de las que hablaba al principio de Recuerdos de la primera Vietnam, vez que nos profe. vimos.
Y la medida del rectángulo del lado 1, pues es 1, ¿no? Pero bueno, esto nada más es para que lo tengan presente. Esto lo pueden ver muy bien en el Sagan. En el Sagan capítulo 4, antes de que empiece a definir integral. Yo no llevé el Sagan en el 2 porque como no había dado cálculo 1, pues me pareció que era como muy pesado darlo así. Pero ahí viene, justo en la parte de integral de Riemann define todo eso que es cómo defines una medida, pero una medida así, en Rn, digamos. Pero esa medida no quiere decir que sea una medida de Lebesgue. De hecho, hay muchas medidas. La medida de Hart, la medida de Lebesgue, la medida de Jordan. La medida de Hart se usa en grupos, por ejemplo. Entonces, ahí pueden definir integrales utilizando la medida de Hart, pero cuando tienen un grupo. O algo que generaliza la medida de Lebesgue, la medida de Hausdorff, etc. Y hay relaciones entre esas medidas. Pero eso no lo vamos a ver nosotros acá. Entonces eso lo verán en su momento, el momento indicado. ¿Ok? Profe, disculpe. Sí, Bueno, me perdí un poco la discusión. acá en el ejemplo. Ajá, bueno, ¿qué podríamos entonces concluir de ese conjunto de discontinuidades? De este. Justo que no tiene volumen, Ok, ok. Y que su cuando, volumen es 0. y a pesar de eso, vamos a descubrir que a pesar de eso se puede integrar, ¿no? Bueno, ya vimos que sí es Exacto. integrable. Ya vimos que es integrable. Ok, Y ok. entonces el teorema más general nos va a decir eso, que si ese conjunto de discontinuidades tiene medida de Lebesgue 0, entonces la función es integrable. ¿Y qué va a querer decir eso en nuestro contexto? Pues que si yo tengo una función de R2 a R, entonces mi conjunto de discontinuidades tiene que tener volumen 0, aunque si tenga área, eso no me importa. Si yo estoy en una función de R3 a R, entonces mi conjunto de discontinuidades tiene que tener 4 volumen 0, aunque tenga volumen, eso no importa. Ok, ok. Muchas gracias. Ok, entonces, exacto, eso es lo que podemos concluir de acá. Y entonces vamos a algo más general, porque les digo algo tan impresionante como el conjunto de Cantor, por ejemplo, va a resultar que tiene medida 0. Y entonces vas a poder integrar una función con dominio en un conjunto de Cantor, por ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Al demostrar que es integrable, ¿no tendríamos que demostrar que la diferencia de las sumas es menor o igual que epsilon, pero para cualquier partición? Y de aquí, de cierta manera, estamos tomando una partición particular, ¿no? Pero acuérdate qué dice el teorema. Bueno, el criterio de, ¿cómo se llama? De Cauchy. El criterio de Cauchy dice, para toda epsilon mayor que 0, existe una P, al menos, de R, tal que la diferencia es menor que epsilon. Entonces yo tengo que exhibir una, según el criterio de Lebesgue. Una que cumpla para todas las epsilon, ¿no? De Lebesgue. Y creo Exacto, que que es un cumpla sí para solo todas. sí con la integrabilidad, ¿no? O sea, si es integrable, entonces existe una epsilon, etcétera, ¿no? O sea, para todo Sí, epsilon existe una sí. P. Sí, de hecho fue lo que demostramos. Perdón, criterio de Lebesgue, criterio de Cauchy. Es un sí solo sí, F es integrable, sí solo sí, para toda epsilon, existe una partición tal que la diferencia es menor que epsilon. Y bueno, aquí me dio igual, a lo mejor, déjenme ver si hay alguien queriendo entrar, sí. Se me olvida, esto ya lo voy a. Aquí me dio igual a epsilon, pero fue porque me agarré epsilon entre 2 desde un principio. Entonces lo que les decía es, mejor siempre que tengan esto como lo he hecho hasta ahorita, pónganle un medio menos epsilon prima y aquí epsilon prima y trabajan con ese. Entonces cuando lleguen aquí, entonces dicen, bueno, pues sea epsilon prima igual a epsilon entre 4, por ejemplo, y entonces ya me queda menor que epsilon, así bonito. Pero digamos aquí que ya me dio igual, como epsilon es muy pequeño, o sea, justamente pues es esa condición en realidad, pero
Si lo quieren así, pónganlo. Pueden tomar epsilon sobre 4, por ejemplo, no sé, algo así. ¿Ok? Entonces tengo que dar una partición donde pase eso. Y entonces la función es integrable. Ok. Y es igual para el de cálculo 2, ¿no? Sí, es el mismo, exactamente es el mismo enunciado, el mismo, exactamente el mismo, lo mismo. Es el mismo para cálculo 2 y para cálculo 4. Y todo esto se usa ya después en cosas más avanzadas. Entonces, ya no lo volverán a hacer nunca, digamos así. Pero. Entonces, déjenme ponerles, entonces igual que en cálculo 2, y le subí esas cosas de continuidad uniforme y todo eso ahí la última vez, para que si le quieren echar un ojo ya lo puse. Déjenme poner esto, digamos las propiedades, todas las propiedades que conocemos de integrabilidad. Creo que no he puesto ningún teorema hasta ahorita. No, sí, ¿cuál era? El primero de las desigualdades, luego el criterio de Lebesgue. No me acuerdo si vimos otro teorema. Me parece que el último que vimos fue el de... Si es continuo es integrable, ¿no? Sí. Entonces Sí, este sí. sería el cuarto. Sí, si es continuo es integrable, ese ya lo demostramos también. Entonces teorema 1.24, que más bien van a ser las propiedades de la integral de Riemann, que son las mismas. De la integral de Riemann. Entonces vamos a tener F y G. Déjenme borrar aquí para no escribir tanto. F y G definidas en el rectángulo n-dimensional. Ay, por supuesto, seguro. Bueno, los matemáticos que son más, cuando veamos lo de medida ahorita van a decir que si hay conjuntos no medibles y es donde vienen las cosas ahí interesantes, ¿no? Ahorita les platico un poco de eso. Estas propiedades de la integral de Riemann. F y G, digamos que C también va a ser, pero C va a ser una constante, entonces lo voy a dejar así. Entonces, todas son las propiedades de cálculo 1, es decir, si F y G son integrables en R, entonces F más G es integrable en R y lo mismo, así como lo tienen en cálculo, nada más que aquí, en vez de ser en un intervalo sobre el rectángulo n-dimensional R. Entonces, la integral de una suma, pues es la suma de las integrales. Y todas las propiedades que conoce. O sea, de hecho, en general, con una mu, que lo que nos dice que la integral es lineal, o sea, no importando las dimensiones. Entonces, si f es integrable y c es una constante, o sea, esta constante la pueden ver como una función de Rn en R si quieren, una función constante. Entonces, C por F, que esto creo que se los dejé de tarea opcional, es integrable en R. Y la demostración es igual, una calca de cálculo. Y además, la integral de C por F es C por la integral de F. Entonces, lo importante acá es que noten, o sea, ¿por qué en los libros no hacen esto? En libros como el Sagan ya, porque si ya lo aprendiste antes, la generalización es directa, digamos, es lo que quiere decir. Y las demostraciones, todo es igual. Entonces, como les decía la otra vez, ya no aporta nada hacerlo, digamos. Si C es la función constante, sobre R.
y es integrable. Bueno, se puede demostrar que es integrable. Entonces, la integral de la función constante es justamente la constante por la medida de ese rectángulo. Se puede demostrar eso. Luego, ¿qué más tenemos? Este que les va a ayudar con el otro que les puse en la tarea. Si f es integrable en R, entonces f cuadrada también. Y pueden usar este para ver que si f y g son integrables. Entonces el producto, que en cálculo 1 es un relajo hacerlo, aquí usando este ya no es tanto. Entonces, el producto es integrable. El producto de integrables es integrable. ¿Qué más? En R, ¿no? Todo es sobre en R. R es rectángulo. ¿Qué más? La 5, positividad. 6. La positividad, sí. Si f es integrable en R y f es tal que f de x es mayor que 0. Recuerden que esto tiene sentido porque es una función real. Entonces, si f de x es mayor que 0, para todo x en R se puede demostrar que la integral es positiva, como dijo su compañero justo. ¿Qué más? De esa también sale que si f de x es menor que g de x. Claro. Entonces la integral respeta, ¿no? Integrable en R. Entonces lo que dice su compañero es, si pasa eso y además f de x es menor o igual que g de x, entonces, si lo voy a poner por aquí, eso quiere decir que la integral de f es menor o igual que la integral sobre g. ¿Y qué más? Y otra que les puse, ¿no? Que si f es integrable, entonces el valor absoluto es integrable. Entonces la integral el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto, que también es un ejercicio clásico que les dejan en cálculo. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Si f es integrable en R, entonces el valor absoluto es integrable en R y además valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Y todas las demás propiedades, ¿no? Ya no vamos a poner así todo, pero todo se cumple. Y da la casualidad que cuando veamos conjuntos de Jordan, la integral sobre los conjuntos de Jordan va a seguir respetando todo esto. Entonces, les hago la pregunta, ¿quieren que hagamos uno de estos o ya lo dejamos así? Y pasamos a lo que sí. Todo depende de ustedes. Pues uno rápido, ¿no? Bueno, no es tan rápido. No es tan rápido. Si te acuerdan de cálculo, es un relajación, pero podemos hacer uno, no hay problema. Yo digo que Sebastián, ya sí, nos creo que ya. pasemos. El del valor Pasamos, absoluto, profe. No, Es porque el- esa es tarea, ¿no? Esa es tarea. ¿Es tarea? Entonces no. Sí, es tarea. Por ejemplo, es que el de la suma, puedo hacerlo, pero sin tanto, así como sin tardarme tanto, pues, o sea, sin tanto detalle, porque realmente es lo mismo que ya hicieron en cálculo. Entonces, puedo hacer este para que vean la similitud. O sea, van al libro de Spivak y lo ven y van a ver que es lo mismo. Entonces, si quieren hago ese y todos los demás se hacen igual. O, profe, no sé si después Pues de clase prefiero eso porque, lo... ¿mande? ¿Qué No pasó? sé, quería proponer que ahorita continuar con los temas y si usted quiere y puede subirnos, no sé, en el mismo documento la prueba y ya nosotros la leemos y la comparamos.
Ah, puede ser, sí. No sé si alguien está en contra de eso. ¿Están de acuerdo? Suena bien. Ok, entonces, ok, les hago esto. Me da flojera, pero bueno, lo voy a hacer en látex ahí. Y van a ver que es lo mismo. Entonces, está bien porque siempre es bueno tenerlo, como lo que vimos al principio, que la anotación era un rollo, ¿se acuerdan? O sea, a pesar de que era lo mismo, la anotación se vuelve un relajo. Pero ya en todos estos de aquí ya no. Por eso ya no es como tan fundamental hacerlo. Entonces, lo hago, lo revisan, lo checan y ya con eso pueden hacer esos que les puse de tarea, que creo que fue este y el del valor absoluto. Y es igual que en cálculo, igualito, igualito. Entonces, cuando vean la prueba de esto, cuando se las ponga, van a ver que es lo mismo. Y entonces, pues ya tendrán ahí esos puntos aparte. Al final estoy pensando que punto 4 cada tarea, entonces 2 puntos sobre la calificación, pues ya es bastante al final. Y también si tienen dudas de cómo hacerlo, le pueden preguntar a Juan, que para eso está él me ha dicho. Entonces, Yo tengo una principalmente pregunta, para... profe. Sí, ¿qué pasó? Bueno, es respecto a la tarea, justamente hay un ejercicio donde nos pide demostrar que el producto de dos funciones integrables es integrable. Sí, Ahí vamos a poder usar o tenemos que probar que, pues primero f cuadrada va a ser integrable. no, ya lo puedes usar. Ah, perfecto. Sí, sí. Sí, ya Ah, sería demasiado, ¿no? Sí. Ya lo pueden tomar como que ya lo vimos aquí, se vale, la demostración es igual que en cálculo 2, lo pueden usar y ya, que si no mal recuerdo hay que definir la función así de una manera medio exótica, ¿no? Ahí como unas sumas y unos productos y no sé qué, y entonces ya sale. Es de esos trucos que es común usar. Ok, entonces le subo eso, muy bien. Sí, porque no creo que sea tan esclarecedor. O sea, digamos, lo único que va a cambiar es que la partición en vez de ser la suma, pues va a ser esta cosa y todo lo demás va a ser exactamente lo mismo. Entonces sí, me parece bien la idea de saltarnos esto. Entonces, y bueno, entre otras cosas, lo que dice esto es que la integral es una función lineal, incluso con una función de Rn, en Rm ya en general con la definición que dimos, ¿no? También está el teorema del valor medio, pero ese no lo voy a hacer ahorita porque después se tiene, o sea, digamos, también ven como los conflictos, porque ahorita estoy en un rectángulo, luego hay que ver en una región más general, luego hay que verlo en un Jordan medible. Entonces, si lo hacemos en un Jordan medible, esto ya es como un corolario de eso. Entonces también sí, mejor. Y el teorema del valor medio lo voy a ver hasta que veamos lo de Jordan también. Entonces, medida de Lebesgue. No vamos a ver la definición de medida de Lebesgue en sí, simplemente vamos a ver, voy a saltarme esto, entonces vamos a 1.3, medida de Lebesgue, que no muchos lo vieron, me dicen, ¿no? Entonces vamos a verlo primero en R para que, igual, como siempre, la generalización es directa de estas ideas que voy a decir. Entonces, este tipo de cosas salen en teoría de la medida, justamente. Y de hecho, como han visto, para definir integral de Riemann realmente no fue necesario definir una medida de Riemann, aunque sí está implícito o está oculto que estamos usando la medida en general como un área, digamos. Entonces, para Lebesgue se necesita una medida especial, que es la medida de Lebesgue. Y como les decía, hay muchas medidas. Y en el caso particular de los rectángulos,
La medida de Lebesgue, la de Jordan y la medida usual, que es el área, son la misma, son lo mismo. Entonces, quizá por eso los que ya hayan llevado este curso, quizá por eso no ven como la diferencia. Que siempre les ponen, bueno, y la medida de Lebesgue de un rectángulo, pues es el área. Y la medida de Jordan de un rectángulo, pues es el área también. Y la medida de un rectángulo, pues es el área también, ¿no? Entonces, ahí coinciden las tres, pero en general eso no es el caso. Para hacer cosas de probabilidad y todo eso, se necesita definir lo que es una medida y luego introducir la medida de Lebesgue, etcétera, etcétera. Eso ya lo verán los que son actuarios, por ejemplo, a fuerza, y los matemáticos en análisis 2, dependiendo del maestro. Cada quien da lo que se le antoja en análisis. Entonces, puede ser que en análisis 3, puede ser que en análisis 2. Ahora, lo que es extraño es que hayan conjuntos que no se puedan medir, digamos, y la idea original es eso, es como asignarle un número o un área a un conjunto, esa es la idea de esto. Pero hay conjuntos que no se pueden medir como ¿cómo se llaman estos conjuntos de Vital o algo así creo que le llaman? Entonces, por ejemplo, cuando ven eso de conjuntos que no son medibles, eso no lo vamos a ver aquí, y creo que de hecho no lo van a ver en la carrera y quizá lo ven cuando hagan investigación o algo así. Hay algo bien famoso que se llama la paradoja de Banach-Tarski. Esto solamente se los platico para que vean que hay cosas que no van a ver a lo mejor, pero que son bastante interesantes y pueden investigar al respecto. Hacer una tesis o algo así. Entonces, la pregunta es si hay conjuntos no medibles. No medibles. Y la respuesta es sí. Y entonces, esta paradoja le llaman luego es muy famosa, le dicen la paradoja bueno, como yo lo he visto en textos con traducción española, le llaman el guisante la paradoja del guisante y el sol, pero en nuestros términos sería la paradoja del chícharo y el sol, por ejemplo. Y entonces lo que dice es que ustedes pueden tener una esfera en R3, por ejemplo, sólida. Y entonces lo que hace esto es que descomponen la esfera en un número infinito de conjuntos, de manera que sin estirar, solamente con traslaciones o rotaciones, los reacomodan y obtienen dos esferas de radio 1. ¿Sí, sí se entiende? O sea, de una esfera de radio 1, la cortan en conjuntos y solamente moviéndolos construyen dos esferas de radio 1, idénticas, sin estirar, sin curvar, ni nada de eso. O sea, simplemente moviendo los conjuntos en los que las separen. Y entonces esta cosa está estrechamente relacionada con el axioma de elección, que probablemente estudiaron a lo mejor un poquito en álgebra superior. Que es que puedes elegir de un conjunto un elemento para formar el conjunto de todos esos conjuntos, ¿no? Y ese axioma de elección tiene distintos enunciados en las distintas áreas de la matemática. Y entonces, en particular, en teoría de conjuntos, pues estudia y tiene que ver con el lema de Zorn y todas esas cosas. En álgebra lineal de hecho, es esa parte que dice que todo espacio vectorial tiene una base, entonces realmente es el axioma de elección ahí, aunque no lo usan como explícitamente porque no se está haciendo extremadamente formal. Entonces,
Y se preguntarán cómo se pueden construir estas cosas. Bueno, pues lo que hacen ya es utilizar representaciones de álgebras, etcétera, etcétera. Y entonces construyen conjuntos que no son medibles. Y separan esta cosa en conjuntos no medibles y entonces pueden hacer esta construcción en más de 3 dimensiones. Y eso ya está resuelto, de hecho. Pero bueno, ahí si les interesa, y pueden buscar sobre esto. Es la paradoja de Banach-Tarski. Acciones de grupos, etcétera. O sea, bueno, no sé, creo que ya no tiene sentido que les esté hablando de esto, pero usan, o sea, por ejemplo, tienen la esfera unitaria y lo que hacen es la acción del grupo de rotaciones racionales sobre esa esfera, y luego de ahí ven que el conjunto de esas rotaciones es un conjunto numerable, y luego ese grupo lo escriben como un isomorfismo, como el cociente de los racionales con los enteros, y entonces obtienen este conjunto que no es numerable, etcétera, etcétera, y lo dividen en órbitas y no sé qué, y entonces de ahí llegan a esta cosa de aquí. Entonces, por pura curiosidad pueden buscarlo ahí. O sea, yo cuando vi esto hace mucho tiempo se me hizo bastante interesante. Incluso traté como que de asociarlo con mecánica cuántica, con pues, las cosas de topología y eso, pero bueno, ya no salió nada por ahí, pero es interesante. Entonces, ahora sí, después de decirles eso, por si lo quieren investigar, ¿qué queremos hacer aquí? Entonces hay conjuntos no medibles, pero no nos interesa eso. Y la medida de Lebesgue, digamos, o sea, la medida como nosotros la vimos, la medida de un conjunto, con todas las propiedades que cumple, digamos, es el área. Y luego la medida de Lebesgue la definen así. Nada más se las voy a poner como por completes para que les quede clara por qué luego se confunde con lo otro, pero realmente en general ya no es así. La definen como el ínfimo de el volumen de un conjunto M, o sea, el n volumen, digamos, tal que para todo su conjunto de M se puede escribir como la unión desde igual a 1 hasta n de unos conjuntos 6, donde este 6 es el producto cartesiano de n intervalos reales infinitos, digamos. Entonces, este volumen realmente es como la suma de las longitudes. Algo así. Entonces, esta es la definición de medida de Lebesgue así en general. Esto no lo vamos a usar. Nosotros nada más vamos a definir qué va a querer decir que algo tenga medida 0. Y eso en los términos que estamos viendo va a querer significar que algo tiene ya sea área, volumen o n volumen 0 de acuerdo a qué función yo me esté agarrando y en qué espacio esté trabajando. ¿Ok? Entonces, eso nada más se los pongo para que vean que no es exactamente la medida usual, o sea, es otra cosa. Ahora sí, déjenme poner la definición de medida de Lebesgue 0. Bueno, pero antes déjenme motivar un poco eso. Por ejemplo, entonces en estos términos de los que estamos hablando, estamos buscando algo que no tenga área o que no tenga volumen. Entonces vamos a pensar en R nada más. Entonces en R, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos intervalos, ¿no? Intervalos de AB. Entonces, la medida de ese intervalo, como ya hemos repetido infinidad de veces, pues es el área, digamos, o en este caso sería la longitud.
que es B menos A. Ok, entonces si lo pinto, pues me queda algo así. Entonces es algo que ocupa un espacio, por así decirlo, en la recta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo el conjunto S igual que conste de un punto nada más? Por ejemplo, bueno, no le voy a poner X, el punto 1, por ejemplo. Entonces, ¿este punto ocupa espacio en la recta? Esa es la pregunta. Y bueno, intuitivamente sabemos que no, porque un punto no tiene dimensiones, ¿no? Entonces lo que empezaron a hacer fue, bueno, pero ¿cómo hacemos eso de manera formal? Entonces lo que yo tengo es, tengo el punto aquí, y lo que voy a hacer es usar esto que ya conozco, es decir, un intervalo, y ver si de alguna manera lo que hicimos con la función anterior, si este punto lo puedo encerrar en algo que no tenga área. Esa es la idea. Bueno, que no tenga longitud en este caso. Entonces, pues uno dice, bueno, pues qué tal si me agarro este intervalo, que sea 1 más epsilon prima, una cantidad pequeña, y acá 1 menos epsilon prima, una cantidad pequeña también. Nadie está ahí, ok. Sí, entonces digo, bueno, ese intervalo le voy a llamar F, que creo que con Juan ya vieron algo de esto, ¿no? Pero no sé qué tan bien lo hayan visto. Entonces, este F1 es este conjunto que estoy tomando, digamos, es como digamos, un parche o algo así donde estoy encerrando ese punto. Y ahora lo que quiero hacer es ver si lo puedo hacer tan pequeño que no ocupe espacio. Entonces, este F1, y evidentemente el punto 1 pertenece a F1, y esto lo que quiere decir es que S está contenido en este intervalo 1. ¿Ok? Y ahora lo que hago es buscar cuál es la longitud de este intervalo donde estoy metiendo el punto. Entonces, ¿cuál es la longitud aquí? Pues es este punto menos este. Entonces me queda 1 más epsilon prima menos 1 menos epsilon prima. Y esto me queda 1 menos 1, 0, me queda 2 epsilon prima. Ok, y entonces lo que yo quisiera ver Disculpa, es... profesor, a la que está elevado el epsilon, perdón, el que puso, o es epsilon primo. son epsilons primas. Ah, ok, gracias. Primas, sí. Nunca me ha salido bien poner la comita así, pero sí son primas. Entonces, así este intervalo tiene una longitud 2 epsilon prima. Pero entonces, por todo lo que ya sabemos, bueno, ese epsilon prima lo puedo tomar, por ejemplo, como epsilon entre 3. Entonces, si es epsilon prima es epsilon entre 3, lo que yo tengo es que esta longitud, que es 2 epsilon prima, y si tomo epsilon prima como eso, esto lo puedo hacer menor a epsilon, ¿no? 2/3 de epsilon menor que epsilon. Entonces, como lo puedo hacer tan pequeño como yo quiera, eso quiere decir que este número, este punto, lo puedo encerrar en este intervalo, de manera que este intervalo no ocupe espacio. Y entonces lo que se dice ahí, bueno, entonces ese punto tiene medida de Lebesgue 0, lo que significa que no ocupa espacio en la recta. Sí se entiende la idea. Esa es toda la idea, digamos. Por supuesto, vamos a tener otro tipo de conjuntos, etcétera, ¿no? Y es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué pasa si ahora tengo 2 puntos, por ejemplo? O sea, 2 puntos ocuparán espacio en la recta. Se preguntaba la gente, ¿no? Que de hecho fue cada Teodori, creo se llama, el griego, el que
O sea, sí fue Lebesgue, pero ya este lenguaje moderno se debe a él, que es el que escribió la termodinámica en formas diferenciales, los que ya llevaron eso. Entonces, por ejemplo, si S tiene dos puntos, el 1 y el 2, entonces este es un subconjunto de R, evidentemente. Y entonces lo que tengo es el punto 1 y el punto 2. Entonces, de nueva cuenta, lo que quiero ver es si esta cosa ocupa espacio. Entonces, lo que voy a hacer, pues, es algo análogo a lo anterior. Cada uno de estos puntos lo voy a encerrar en un conjunto. ¿Puede traslaparse o no puede traslaparse? Eso no hay ningún problema. Así. Entonces, siguiendo la idea del ejemplo anterior, pues yo puedo agarrarme un epsilon prima aquí y acá un epsilon biprima, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces estos conjuntos serían F1, 1 menos epsilon prima, 1 más epsilon prima. Y este otro sería F2, 2, perdón. 2 menos epsilon biprima, 2 más epsilon biprima. Entonces, evidentemente, el 1 y el 2 pertenecen a la unión de esos dos. Entonces, 1 está en la unión porque está aquí o está acá. Entonces, en este caso está en F1. Y 2 está aquí también en la unión porque está en F2. Entonces, eso significa que el conjunto S está en la unión desde I igual a 1 hasta 2 de estos parchecitos F y I. Y ahora la longitud de estos intervalos, ¿cuál sería? Pues igual que antes. La longitud de F1 es 1 menos epsilon, 1 más epsilon prima menos 1 menos epsilon prima. O sea, 2 epsilon prima. Y la longitud de F2 es la longitud de ese intervalo. Entonces, 2 más epsilon biprima menos 2 menos epsilon biprima. Y ahora, ¿cuál sería la suma de esas dos longitudes? Pues tengo la suma desde I igual a, bueno, lo voy a ir poniendo así como lo hemos trabajado. Sería L de F1 más L de F2, pues va a ser 2 epsilon prima más 2 epsilon biprima. Pero esto de aquí, pues lo puedo escribir como la suma desde igual a 1 hasta 2 de la longitud de estos dos intervalos, ¿no? Así, FI. Y entonces esto es 2 por epsilon prima más 2 por epsilon biprima. Y entonces si esto no ocupara espacio, yo tendría que tener que estas longitudes, la suma de estas longitudes, tendría que poder hacerla tan pequeña como yo quiera, de manera que no ocuparan espacio en la recta. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo tomar epsilon prima como 1 entre 3 como tenía al principio, pero ahora por 2, porque tengo 2, y epsilon igual a epsilon biprima. Entonces esto me quedaría, si escojo esas epsilons así, tengo 2 por epsilon, y aquí tengo un sexto más un sexto, me quedan 2 sextos, o sea, un tercio, y esto me queda igual a 2 epsilon sobre 3, y esto es menor que epsilon. Entonces, nuevamente, estos intervalos los puedo agarrar tan pequeños como yo quiera, de modo que contengan a los puntos que yo estoy agarrando y que no ocupen lugar en la recta. Entonces esto va a tener también medida de Lebesgue 0. Entonces lo que les quiero mostrar aquí es que la gente fue preguntándose estas cosas y después fueron trabajando sobre otros conjuntos hasta que llegaron a la definición que voy a poner ahorita.
Pero ¿se entiende la idea? Esta es toda la idea, digamos. Es ver que algo no ocupe espacio. Y lo que voy a hacer es que en cada elemento del conjunto que yo quiera ver si ocupa o no ocupa espacio, voy a encerrarlo con un intervalo. De manera general con un conjunto cuando esté en más dimensiones. Pero digamos que se puede demostrar que en todo conjunto de estos va a haber metido un rectángulo en realidad. Y entonces por eso hablan de parches luego. Los que ya llevaron esto alguna vez. Dicen, los parchecitos, entonces voy a tapar con parches los elementos del conjunto para ver si los puedo hacer tan pequeños como yo quiera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es construir parches de tal manera que la suma de las longitudes de esos parches me queda tan pequeña como yo quiera. Entonces, si eso pasa, voy a decir que algo tiene medida de Lebesgue 0. O muchas veces le llaman contenido cero, que viene de lo de Jordan y de lo de Arya, digamos. Entonces voy a poner la definición 1.3.1. Entonces vamos a decir el conjunto S que está contenido en los reales tiene medida de Lebesgue 0. Cero, que vamos a denotar así, denotado como esta lambda ts igual a 0. Sí, solo sí, lo que ya vimos en los ejemplos que tiene que pasar. Sí, solo sí, para toda épsilon mayor que 0 existe una colección de intervalos en este caso, o de conjuntos en general, después vemos esa definición, de abiertos. Puede ser finita o infinita, no importa. Tal es que, pues por eso no le pongo aquí nada de que si son finitas, si es una colección finita o una colección infinita, no importa, mientras cumplan las dos propiedades que ya vimos. Número 1, que el conjunto esté contenido en la unión de todos esos parches. Y número 2, que la longitud o la suma de las longitudes de todos esos parches. Entonces aquí voy a poner longitud como longitud de intervalo, la L esta. La longitud de estos FKs sea menor que epsilon. Entonces, si eso pasa, ese conjunto tiene medida de Lebesgue 0. Tengo una duda. L de FK es la medida de Lebesgue, que No, es no, el no. área, ¿no? Esta L, en este caso, es la longitud del intervalo. Pero esa L no es la medida de Lebesgue, que es lo que intentaba decirles cuando les puse la definición acá. Ah, no, ya la borré. Ah, ok, Pues esta ya L entendí. sí es longitud. Es longitud. La longitud o el área, la medida que definimos la definición 1.1.2 o algo así me parece. Es el área, la longitud, el área, el volumen, lo que sea. En este caso, como estamos en R, esta L es la longitud. Y la medida de Lebesgue la vamos a representar con esta lambda. Por supuesto, en lo de nosotros, todo eso va a coincidir de alguna manera, digamos. Pero el intervalo tiene longitud, pero ya el conjunto tiene medida 0 de Lebesgue. Entonces, esta L es longitud. Longitud, así como la puse aquí. La longitud del intervalo. Donde L de F es la longitud. En este caso del abierto, que en este caso es un intervalo.
del abierto FK. Ok, entonces esta no la confundan, esta es la medida usual, digamos, longitud, y si cuando veamos en más dimensiones esto, el área, el volumen, etcétera. Que no es lo mismo que la medida del eje, la medida del eje es otra cosa, aunque coincide con eso en cierto sentido, ¿no? Sí, está bien. Sí, gracias. Entonces, esa es toda la idea que hay detrás de esto, que algo no ocupe espacio. Entonces, en nuestro ejemplo de la integral, por ejemplo, acá, para usar el teorema de Lebesgue que vamos a ver, espero que el viernes, tendría que demostrar que este conjunto tiene medida de Lebesgue 0, lo que va a querer decir que tiene volumen 0. Si es que vamos entendiendo. O sea, quiere decir que en R3 esa cosa no ocupa espacio. Como aquí en R, este conjunto no ocupa espacio, digamos, en la recta. Es lo que me quiere decir. Ya en más dimensiones depende de dónde esté. Entonces, o sea, esa cosa sí ocupa espacio, pero digamos, no ocupa espacio en el sentido del volumen. Entonces no ocupa espacio en el espacio R3, digamos, de alguna manera. Ok, entonces lo que sigue aquí, yo creo para entender esto, que dicen que apenas lo están viendo por primera vez, ¿no? ¿Qué vieron con Juan de esto? ¿Alguien me puede decir? Vimos ejemplos de la medida de Lebesgue, pero de funciones en R. Ah, de función. Ah, ok, perfecto. Entonces nosotros vamos a ver unos de conjuntos. Entonces, por ejemplo, antes de generalizar esto, entonces, bueno, voy a generalizarlo de una vez. Y ahorita vemos ejemplos en R y después en RN, o como las hacemos, ¿qué horas son? Es que necesito... Ah, bueno, aquí voy a mencionar. No, voy a ver los ejemplos. Si vieron cosas de topología, se acuerdan que definían una topología con abiertos. Y luego después les decían, se puede definir de manera equivalente con cerrados. Bueno, aquí también. Y de hecho ese es el primer problema de la tarea. Entonces, obviamente la definición va a ser sobre Rn y esto va a estar en Rn, etcétera. Pero la demostración es la misma que aquí. Entonces pueden demostrar que esta definición es equivalente si en vez de tomar abiertos toman conjuntos cerrados. Así como está en su tarea. Entonces, ese ya lo podrían hacer y es más o menos trivial. Profe, Que sí, me había equivocado. Lo que vimos fue un ejemplo de calcular la medida de Lebesgue de un conjunto de puntos finitos. ah, Y ya, que, ¿y si lo entendieron? bueno, por lo menos a mí sí me quedó claro, no sé mis compañeros. Ah, ok, si no porque ese es el clásico, no sé qué iba a hacer. O sea, de hecho es esto que hice aquí, pero para un número finito de Fs. Pero no sé, si quieren lo vemos otra vez. O sea, ¿cuál es mi plan ahorita? Quiero ver S, quiero ver que un conjunto, o sea, un conjunto finito tiene medida de Lebesgue 0, un conjunto numerable tiene medida de Lebesgue 0. Y quizá ver que el conjunto de Cantor tiene medida de Lebesgue 0. Que si nunca han visto esto, creo que es adecuado que lo revisemos para que vean cómo, con un ejemplo ya no tan trivial, cómo funciona esto. El triángulo de Sierpinski, no sé si lo conozcan, también tiene medida de Lebesgue 0. Quiere decir que no ocupa espacio, ese es un fractal, y lo mismo que el Cantor. De hecho, es un Cantor en 2 dimensiones.
Entonces no sé si quieran que veamos ese otra vez, el de número finito de puntos o ya no. Pues con Juan hicimos uno de QX, QX, Q. Y pues sí vemos que Pero ya en eso 2 dimensiones. Ok, o sea, vio en 2 dimensiones, pero no vio en una dimensión. lo puso en 3. En 3. Bueno, a ver, déjenme hacerlo así. Porque nunca falta. O sea, si no lo han visto, no está por demás. Digamos, no es algo que vayamos a usar ya en el curso después, pero es bueno saberlo porque digamos, cuando hacen exámenes de admisión para estas cosas de posgrados, los van a agarrar y los van a poner ahí enfrente de 5 personas y les van a empezar a preguntar. Y las preguntas pues son, ¿qué pasa si tengo esto? Y entonces uno tiene que tener los teoremas ahí. Entonces, voy a hacerlo, sí, voy a hacerlo. No está por demás. Entonces vamos a tomar el de puntos finito. Entonces, Sn, que es este conjunto finito de puntos. En R, vamos a empezar así primero en estas cosas. Finito, conjunto finito. Porque a lo mejor él supuso que ya habían visto esto y por eso fue a más dimensiones directo. Entonces, no sé. Conjunto finito de puntos. Entonces, la idea es la que les puse aquí para sacar la definición, más o menos. O sea, hay que ir encerrando cada punto en uno de estos parches. Y entonces es rápido de hacer, realmente. Entonces, por eso no nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, tengo la recta real, digamos, y en la recta voy teniendo estos puntos, ¿no? Puede ser que estén más pegados o lo que sea, pero son diferentes. Entonces, los tengo así. Y es un número finito. Entonces, lo que hacen ustedes es, pues van a encerrar cada uno con uno de estos parches como hicimos antes. Donde cada uno de estos va a ser FK para el késimo X, va a estar dado como XK menos epsilon K' y XK más epsilon K'. Entonces digamos que aquí tenemos el késimo que es XK y aquí está XK menos epsilon K' y este de aquí es XK más epsilon K'. Okay, entonces este conjunto para toda K desde 1 hasta N finito. Entonces es evidente que XK pertenece a FK para toda K desde 1 hasta N. Entonces esto significa entonces que XK pertenece a la unión, no más bien que XK pertenece a la unión desde K igual a 1 hasta N finito de FK. ¿No? Entonces pertenece al késimo, de hecho. Entonces cada uno de estos está aquí. Entonces esto quiere decir que el Sn está contenido en esa unión, justamente. Entonces esa es la primera condición que pide para hacer con la medida del EVEX 0. Y ahora yo pongo así las primas porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando era estudiante y veía que mágicamente me ponían epsilon es 1 entre 2 a la K, yo decía, ¿me explico? O sea, ¿cómo demonios supiste que eso tenía que ser así? Entonces, por eso voy a poner esto así y van a ir saliendo las cosas de manera natural. Y entonces eso va a dar pie a decirles cuál es el problema de ver si un conjunto es Jordan le ve 0 aquí. Entonces, esto ya está aquí, ¿no? En la unión. Entonces, ya acabé con la primera. Ahora lo que tengo que ver es las longitudes. Entonces, calculo la longitud para el késimo. Y es igual que antes, este es longitud, entonces es punto final menos punto inicial. Entonces es XK más epsilon K' menos XK menos epsilon K'. Entonces esto es XK menos XK se va y me queda 2 epsilon K'.
Entonces ahora lo que tengo que ver es qué pasa con la suma de todos. Entonces la suma desde igual a 1 hasta n de L de FK va a ser la suma desde igual a 1 hasta n de 2EK', ¿ok? Ah, bueno, y aquí le puse K, perdón. Entonces la suma tiene que ir sobre K. Aquí está bien. Sobre K. Entonces este 2 pues no es afectado, sale. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera? Que esto fuera, o sea, intuitivamente se ve que como son puntos aislados ahí, pues si uno no ocupa espacio, pues ninguno de los otros va a ocupar espacio. Entonces en total todo ese conjunto no va a ocupar espacios en la recta. Entonces yo sé que realmente esto sí tiene que ser medido, tener medida del EVEX 0. Entonces esto tiene que ser menor que 0, de que epsilon, perdón. Entonces eso me lleva a buscar una forma de que esta suma me salga menor que epsilon. Entonces aquí yo es cuando ya digo, cuando ya sé qué epsilon tengo que tomar, cuando llego aquí, o sea, no al inicio, porque al inicio no sé nada, a menos que lo haya hecho mentalmente y ya diga, ah, pues sí, tiene que ser este, y ya empiezo a hacerlo. Pero las cosas no son así realmente, o sea, uno se pone a escribir antes y hace en artículos y todas estas cosas y ya después pone y dice, ah, sea esto, pero no salen así de la nada estas cosas, ¿no? O sea, entonces este epsilon K' lo puedo tomar como, siguiendo ya el ejemplo que había hecho, si se fijan, este que tenía ya 2 puntos me daba 3 por 2 y este 2 era el número de puntos, entonces eso me lleva a pensar que esto tiene que ser como epsilon, ese epsilon K' tiene que ser epsilon, constante la misma, entre 3n. Entonces, esta suma no depende de n, todo esto va para afuera. Y aquí me queda la suma desde k igual a 1 hasta n de esto, ¿no? Que es n, realmente. Bueno, si quieren le ponen aquí k para que se vea bien. Y entonces es 1 más 1 más 1 más 1, etcétera. Entonces esto me queda, y aquí es 3. Entonces me queda 2, 3, n, y esta suma me da n. Entonces esto me queda 2/3 de epsilon, y esto es menor que epsilon, y por lo tanto, entonces, esta cosa tiene medida del EVEX 0. Profe, yo tengo una duda. ¿No tendría que ser 1 en lugar de, bueno, sí, en lugar de K? ¿No en lugar de k? Ah, sí, porque si no voy a ir sumando 1 más 1 más 1, sí. Sí, 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 sí. Sí, gracias, ¿eh? Sí, no sé por qué le puse k. Sí, si no voy 1 más 1, y es la suma de Gauss, ¿no? Creo que aprendieron. Y aquí ya sí sería n. Ok, muy bien. Gracias. Ahora sí está bien, ¿no? Entonces ahí está. Profe, nada más, los XK sabemos que están en FK porque podemos hacer ese epsilon tan pequeño como queramos. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sabemos que los XK efectivamente están en FK? Ah, por construcción. Aquí está. O sea, si epsilon es 0, voy a quedarme con Ok, XK, ¿no? claro, O sea, claro. por construcción, así es como yo los construí. Ya sé que XK tiene que estar ahí, cada uno de estos. Entonces, Ok, el X1 está en F1, que es X1 menos epsilon 1', etcétera. ok, Sí, gracias. por cómo los construyes. Muy bien. Ok, entonces, espero que ya no les sea tan, bueno, los que no hayan visto esto, que ya no les parezca tan así como complicado, que es difícil hacerlo, ¿eh? O sea, que no los engañen y digan, ah, sí, y así como se hace pues todo es sencillo y se hace fácil. Este, no tanto, pero la idea es más o menos simple. Entonces déjenme poner
Ahora, cuando un conjunto es numerable, o sea, que no sea finito, que sea numerable nada más. Entonces, número 2, conjunto numerable. Entonces, un conjunto numerable también va a tener medida de Lebesgue 0. Entonces, recordemos que si S está contenido en R, entonces decimos que es numerable. Si existe una biyección con los naturales, ¿no? Una función biyectiva f que va de los naturales a S. Es decir, que se pueden numerar. Ok, entonces, y la cardinalidad de eso aprendieron que era la letra hebrea, esta Aleph, ¿no? Aleph 0. ¿Cómo va? Nunca me sale, o algo así. Aleph 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea numerable? Pues que los puedo numerar, es decir, tengo un conjunto con un montón de números ahí, pero los puedo ordenar. Entonces, como es numerable, puedo escribir S como x1, x2, x3, xn más 1, etc. ¿Ok? Esto lo puedo hacer así porque es numerable. Si no fuera numerable, no puedo hacer esto. Entonces, pues vamos a usar la misma idea de antes. Nada más que ahora tengo un número infinito de estas cosas. Entonces tengo la recta y puedo ordenar estos así. Como es numerable, entonces puedo poner el primero aquí, luego el siguiente, etc. Aquí el késimo si quieren. Aquí el enésimo y así. Entonces voy a usar los mismos Fs que usé antes. Es decir, voy a tomar los Fs, los voy a construir así, de manera que el xk esté metido en este intervalo. Entonces voy a tomar fk igual que antes como xk menos epsilon k y xk más epsilon k. Entonces ese va a ser el késimo intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues lo pongo para todo k, desde 1 hasta infinito, ¿no? Entonces tengo mi familia de conjuntos, en este caso, infinita, no finita. Ahora, ¿cuál sería la longitud de esto? Bueno, antes tengo que ver que esté contenido ahí, ¿no? Y evidentemente, o sea, cada xk está aquí, y entonces cada elemento de estos está en uno de estos, entonces cada elemento de estos está en la unión de todos estos. Entonces ese está contenido en la unión de k igual a 1 hasta infinito de estos parches que estoy tomando. Entonces el conjunto está contenido en la unión de todos esos parches y bueno, aquí es evidente que así es, ¿no? Si los pinto todos, entonces la unión de todos los parches pues contiene a todos los elementos del conjunto. Y igual que antes veo cuál es la longitud. Entonces veo la longitud del késimo, que es este menos el otro. Y esto me da 2 epsilon k otra vez. Y entonces tengo que ver ahora cuál es la suma desde k igual a 1 hasta infinito, es decir, la suma de todas las longitudes. Tengo que ver que la suma de todas esas longitudes la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces, que esa suma va a ser la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 2 epsilon k otra vez. Entonces esto va a 2 por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de epsilon k. Entonces, lo que yo necesito es que esto sea menor que epsilon. Entonces yo quisiera que esta serie
O sea, que esta función que tengo aquí, esta función que depende de k, o sea, este epsilon k es algo que depende de k. Una función que depende de k. Me da epsilon. Entonces quiero que de alguna manera esta función tenga la epsilon dividida entre algo para que con este número me dé algo menor que epsilon. Y una función que depende de k tal que la serie me dé 1. Es decir, k igual a 1 hasta infinito de epsilon k. Entonces lo que yo quiero es que epsilon k sea epsilon, por ejemplo, sobre 4, por como lo tengo aquí, y una función que dependa de k, porque ahora tengo la serie infinita. De manera que cuando yo sustituya esto aquí, ¿qué me va a dar? Obviamente aquí estoy usando cosas que ya conozco, porque ya conozco una serie muy famosa que me puede hacer el juego que yo quiero. Entonces, esto me queda 2 epsilon sobre 4 por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de f de k. Entonces, lo que yo lo estoy haciendo como lo haría si no supiera qué es lo que tengo que poner ahí. Entonces, lo que yo quisiera es que esta suma fuera igual a 1. ¿Ok? Y entonces uso mis conocimientos de cálculo previos y ya saben ustedes la serie geométrica. La serie desde k igual a 0 hasta infinito de a la rk. ¿Eso era igual a qué? A por R a la k más 1. ¿Cómo? A por R. Bueno, 1 menos R a la k más 1, arriba. 1 menos R. A la k más 1. No, nada más la R. Ya. O sea, 1 menos R a la k más 1, así. Sí, sobre 1 menos R. Sobre 1 menos Y R. eso multiplicado por A. Y esto por A. Sí. Pero esta no es la serie, ¿no? O sea, para hacer la serie, o sea, a ver, rayos, y esto por no preparar esto antes. A ver, es A a la RK. Entonces, si hago la serie esta, me queda A más A por R a la 1 más A R cuadrada, etcétera. Y esto me queda como A más A por R por 1 más AR más AR cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí es otra vez la serie. Entonces, me queda A más AR por la suma desde K igual a 0 hasta infinito de A, no, de A a la RK. A ver, aquí creo que voy a, aunque estoy haciendo, esta A ya la sí, perdón. Entonces, esta A ya no va, esta ya no va, me queda así. Entonces, esta la voy a meter acá. Conviene meterla, entonces me queda así. Entonces luego hago la diferencia y me queda la suma desde k igual a 0 hasta infinito de A a la RK. Esto lo paso para acá. Y entonces me queda 1 menos R. Y eso es igual a, entonces la serie es, sí, justo lo que había puesto ahí. Entonces es, perdón. A la RK es A entre 1 menos R. Y esta serie converge cuando el valor absoluto de R es menor que 1. Sí, creo que la que me diste fue, pero cuando es finito aquí. Sí, cuando es finita.
Sí, Sí, cuando es finito. lo he ocupado estos últimos días en variable compleja y se me quedó. Se me fue No que te fuera preocupes. finita. Sí, nada más ten cuidado. Si es finita, entonces si es el que me dijiste, y si es infinita, entonces sería este, ¿ok? Entonces déjenme ponerle, pero teníamos que estar seguros. ¿Sí? Nadie nos corroboró eso. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces me queda así. Entonces, si A es igual a 1, entonces tengo la suma desde k igual a 0 hasta infinito de RK igual a 1 entre 1 menos R. Y entonces, ¿a quién tendría que tomar esto? Ah, pues esta R tendría que ser un medio, ¿no? Y se vale. Entonces, para un medio sí converge. Entonces, la suma desde k igual a 0 hasta infinito de un medio a la k sería 1 entre 1 menos un medio, me queda un medio. Ay, a ver si lo estoy haciendo bien. Ah, ya. Sí, pero no quiero esa serie, espérame. Quiero la serie desde que k es igual a 1. Entonces aquí hago el primero y me queda R a la 0, 1 más la suma desde k igual a 1, ahora sí, hasta infinito. De RK es igual a 1 entre 1 menos R. Y entonces la suma desde k igual a 1 hasta infinito de RK es 1 entre 1 menos R menos 1. Y eso me queda como R entre 1 menos R. Y esto converge si R es, valor absoluto de R es menor que 1, ¿ok? Entonces tomo R igual a un medio. Entonces si tomo R igual a un medio, esto es igual a un medio entre 1 menos un medio, me queda un medio entre un medio y es lo que quiero justamente. Y me queda 1. Entonces eso quiere decir que la FK que tengo aquí la tengo que tomar como 1 entre 2K. Entonces si hago eso, esto me queda epsilon entre 2 por la suma desde k igual a 1 hasta infinito de 1 entre 2k. Y entonces en los libros van a ver que dicen aquí al principio, desde aquí ya le ponen xk menos epsilon entre 2 a la k. Y uno dice, pero pues, ¿por qué? Pero bueno, la razón es esta. Yo voy trabajando y aquí me doy cuenta que necesito una serie. Entonces ya llevo a que tiene que ser esta. Entonces el problema con estos ejercicios es que encontrar la serie adecuada para, y si no sé qué es de medida cero, entonces estoy en un problema porque esa epsilon no me va a salir así nada más. Y entonces esto es epsilon sobre 2 porque esta serie tiende a 1, como ya vimos aquí, converge a 1 y esto es menor que epsilon. Entonces, por lo tanto, la suma desde n igual a 1 hasta infinito de L, ¿cómo le llamé al conjunto? De S es menor que epsilon. Por lo tanto, lambda de S también es 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos este resultado. Si tengo un conjunto numerable, entonces un conjunto numerable en R tiene medida 0 de Lebesgue. O longitud 0, como le dicen ahí, que en ese caso coincide. Incluso vamos a ver que si tengo algo que es Lebesgue 0, va a estar relacionado con algo que es Jordan 0, pero no va a ser un sí, solo sí. Entonces, por eso no hay que mezclar, digamos, pero es lo que significa. Entonces, por ejemplo, cualquier conjunto numerable, los racionales, los naturales, los enteros, tienen medida de Lebesgue 0, es decir, no ocupan espacio en la recta. ¿Sí se entendió la idea o tienen ahí alguna duda? Entonces yo prefiero hacerlo así para que vean que esto no se ocurre así de la nada y luego en los libros nunca te dicen cómo sale, ¿no? Y luego los maestros tampoco, entonces pues uno está perdido ahí, que por qué dan las epsilons así, o sea, ¿cómo saben que son así? Bueno.
Por eso es importante estudiar series, por ejemplo, porque con este tipo de cuestiones, realmente este problema de Lebesgue se convierte en un problema de convergencia de series. Y si es que la cosa sí es de medida cero, ¿no? O sea, aquí podemos intuir que lo era también, pero en otras cosas ya no. Entonces, no sé si ustedes vieron el conjunto de Cantor. Ya no lo voy a ver ahorita, pero para saber si lo vemos mañana. Es muy sencillo también. Nada más que lo impresionante ahí es que algo que se va haciendo como que parece que sí está gordo, resulta que no lo va a estar. Eso, bueno, a mí me impresiona. Ahí es un número no numerable, por ejemplo, ahí. Es un conjunto no numerable. No sé si lo vieron. Ok, sí, yo creo que lo vemos, lo revisamos rápido y entonces ya damos la definición general y ya vemos el teorema de Lebesgue para integrales. Y ahorita aprovechando que llegué tarde y quedan un par de minutos. Por ejemplo, otro que también tiene medida de Lebesgue cero, que siempre es bueno saber, porque les digo, en estos exámenes la gente es despiadada y pregunta lo que sea, ¿no? Es el Sierpinski, que es el Cantor en 2 dimensiones. Entonces, ustedes empiezan con un triángulo, déjenme lo hago más grande. Empiezan con un triángulo, así, y entonces lo parten en 3 y le sacan esta área. Entonces se quedan con estos 3 rectángulos sombreados. Y luego repiten el proceso al infinito, ¿no? A este le quitan. A cada uno le quitan esta de en medio. Entonces, esta ya no es parte del área. Entonces quedan estas áreas chiquitas. Y luego a cada uno de esos lo vuelven a cortar. Y le sacan el área de en medio. Y entonces nada más se quedan con estas. Voy a sombrearlas. O sea, aquí me quedé en ¿qué? La tercera iteración, o no sé, no me acuerdo cuál. Son estas áreas. Entonces, este es un fractal, evidentemente. Y entonces, si sigue con el proceso, pueden mostrar que esta cosa, este es el triángulo de Sierpinski. Y pueden buscar imágenes, se ve muy bonito. Triángulo de Sierpinski, un matemático polaco. Entonces pueden ver que ese triángulo de Sierpinski tiene medida cero. O sea, el área de cada uno de estos rectángulos, o sea, cuando estoy en n, digamos, es como proporcional a 1 entre n. Y entonces esto hace que lo puedas hacer tan pequeño como tú quieras. Y entonces lo que dice es que esta cosa no ocupa espacio en 2 dimensiones. Este sería un ejemplo en 2 dimensiones. Y el Cantor es este, pero en 1 dimensión. Ese lo vemos el viernes, porque mañana van a ver a Juan, porque no voy a poder. Entonces, nosotros nos vemos el viernes y mañana ven a Juan, ¿ok? Profe, ¿sabe qué pasó con la grabación de la ayudantía de ayer? ¿O si la va a ver? No sé. ¿No la ha subido? No. Caray. Creo que dijo que no iba a grabar, que solo notas, creo. Que no iba a grabar. ¿Por qué? Rayos. Se supone que sí, ¿no? Tiene que. Yo vi que subió las 2 anteriores, ¿o no? Híjole, bueno, díganle mañana que sí tiene que grabar. No sé por qué no lo haya hecho. Grabar y subirlo, ¿no? Se supone que es lo que hay que hacer. Entonces, si pueden, comenten, que a mí me da. O sea, se supone que ella sabe, entonces. Pero si ya no les hace caso, pues ya le digo yo. Profe, una
pregunta antes de irnos. Más o menos, ¿de qué páginas o capítulos, de dónde llevamos visto del Saga? Bien poquito, ¿no? Las primeras 2 secciones del capítulo de integración. Ok. Es Para que en el Saga repasar. no, es que no, pero, o sea, checa, pero el Saga lo que te dice es, todo esto es igual que lo que ya vi antes y ya, se brinca directo a Jordan. Entonces lo que yo te recomiendo es ver y luego pasarte, pero a la parte de cálculo 1 donde está viendo eso y entonces como que repasarlo ahí, Ah, ok. porque no lo vas a ver, o sea, no vas a haber demostrado nada en esos primeros capítulos. O sea, entonces todo esto está en la parte de cálculo 1. Está en la parte de cálculo 1, sí, en integración, en la parte de integración, creo que es el capítulo 4. Gracias, profe. Sí. Y otra cosa que les iba a decir, pues integren a sus compañeros ahí con ustedes, ¿no? Vi que pusieron ahí que hasta están haciendo otro grupo y todo eso, entonces, pues intenten ahí estar unidos, ¿no? Bueno, yo les recomiendo eso, es que se separen, agréguenlos y todo, pero bueno, eso ya depende de ustedes. Entonces los veo el viernes, díganle a Juan eso. Miren, ahí Andrea dice que le manden un mensaje, su número por correo. Bueno, los que quieran, ¿no? Tampoco es a fuerza, Andrés, pero vi que algunos estaban ahí, entonces, o mándenme un mensaje a mí si quieren, me mandan su número a mí y yo se lo mando a Andrea y ya, que ella los agregue ahí. Los que quieran. Entonces, pues ya, nos vemos el viernes. Y díganle mañana a Juan eso de la grabación, ¿no? Por favor. Gracias, profe. Nos Luego, vemos. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Es bonito ver de dónde o cómo salen las ideas. ¿Qué pasa? Eres Aldair, ¿verdad? Sí, no, gracias. Está bonito ver cómo Pero, salen las ideas. pero ya habías llevado cálculo, ¿no, Aldair? Creo que tú me escribiste un Sí, pero correo por mejor. ejemplo, eso de esta serie, o sea, de este truquito, así igual me lo decían, así como, a colmillo. No, no, es que sí, te digo, yo también fui estudiante, entonces yo veía eso y decía, ¿de dónde salió, no? ¿Cómo se te ocurrió eso? Entonces sí, está mejor así. Y cuando se puede, porque luego el tiempo luego apremia, pero sí, sí, sí. Espero que más o menos estés recuperando tú, que habías dejado esto un rato, ¿no? Espero que sí estés más o menos Sí, ahí voy. retomando. Estaba Y muy Juan bien, muy bien. también es muy amable, es muy bueno. ¿Mande? Digo que ¿Cómo? sí, y que Juan también es muy amable. Sí, 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 les digo que él les ayuda, ¿no? De hecho, se me hace raro eso de que no haya grabado. Pues creo que dijo que si Pero le sí, sí, sí. decíamos, pues igual y sí grababa. No, sí, díganle para que sus compañeros vean lo que vean con él, es importante. Sí. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Hasta luego, cuídate. Luego.